Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Este espacio donde hablamos de forteanismo, misterios del folclore y seres féricos, un tema que sé que les apasiona. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de eso, de seres féricos vinculados a árboles. Verán, en el pasado, en tiempos donde el folclore y la leyenda eran parte de la vida cotidiana, había encuentros de este tipo en torno a árboles. Así que en esta oportunidad voy a hablarte de 3 seres féricos vinculados a árboles. Así que ponete cómodo y disfruta de la aventura de hoy porque ya mismo vamos a conocerlos. Los Lunatici se mencionan en algunas de las leyendas escocesas, siendo los guardianes de algunos árboles dendrino y rara vez los abandonan. Son principalmente nocturnos y se los describe como de un tamaño diminuto, y con una apariencia que a simple vista puede resultar extraña o aterradora, ya que su cuerpo aparece ramificado con espinas. Sienten un rechazo hacia los humanos, dado que a algunos les gusta ir al bosque para recolectar las frutas del árbol dendrino para cocinar, y otros cortar las ramas para hacer bastones. Es por esta razón que si tienen la oportunidad, pellizcarán la piel de una persona con sus largos y espinados dedos hasta que se retire, llevándose consigo claramente una gran cantidad de moretones. En el caso de aquellos vinculados con el espino, también conocidas como árbol de mayo, flor de mayo, espina blanca y flor de luna, se dice que son adoradores de la luna, ya que sus hábitos están vinculados con la floración del árbol, la cual florecerá bajo la luz de la luna, y se ha considerado muy desafortunado tomar flores de un espino para llevárselas a un hogar. Hay quienes señalan también, cabe destacar, que el nombre de estas criaturas pudo ser un derivado de alguna diosa o deidad de origen intermediario de los antiguos celtas. La manzana siempre ha sido considerada una fruta sagrada y mágica, y como tal en torno a ella giran múltiples creencias. En particular en el folclore inglés, el hombre del manzano es el nombre que se le da a un duende del manzano más antiguo del huerto. Es quien se cree que permite la fertilidad del huerto. Es en ese sentido el hombre del manzano el que supervisa la floración y maduración de la fruta, asegurando una buena cosecha. Su función además es la de un guardián. Los hombres del manzano espantarán a los saqueadores de frutas, pero también pueden ofenderse con los auténticos recolectores, es decir, los dueños humanos del huerto. Pese a que no les gusta la extracción de las manzanas directo de los árboles, lo aceptarán a regañadientes, pero siempre que se cumplan ciertas condiciones. En los condados tradicionales de la sidra, como Somerset por ejemplo, los recolectores de manzanas solo podían cosechar frutas en determinados momentos del día. Otras costumbres involucran ritos mágicos inusuales que deben hacerse antes de la recolección, y consiste por ejemplo en golpear al árbol con un palo envuelto en un trapo, empapado en sidra y hacer mucho ruido. También era costumbre dejar una sola manzana en el árbol para el hombre del manzano al final de la temporada, para asegurarse de que la próxima cosecha fuera abundante. Por otra parte, las tradiciones también nos hablan de historias. Ruk Thor, por ejemplo, una folclorista, recopiló cuentos populares sobre el hombre del manzano. En una historia, por ejemplo, un gato de una granja estaba explorando por curiosidad algunos campos, y se encuentra en un momento determinado con un hombre del manzano, quien le advierte en ese huerto gentilmente que regrese a su casa, porque la gente venía a verter sidra en sus raíces en esa temporada y disparar armas para ahuyentar a las brujas. En otro cuento, un hombre ofrece su última taza de sidra caliente a los árboles del huerto en Nochebuena,
lo que permite que sea recompensado por el hombre del manzano, quien le revela la ubicación de un tesoro repleto de monedas de oro. Así que la próxima vez que te aventures en un huerto de manzanas, si tenés mucha suerte, puedes descubrir un tesoro enterrado. Así que atentos y a tratar bien al hombre del manzano. Tanto daneses como británicos creían que el árbol mayor de edad era sagrado y estaba habitado por un espíritu que vivía en el árbol, llamado Hildemor o Madre Mayor. Se creía que la Madre Mayor es la guardiana de los árboles mayores, y por lo tanto, su presencia estaba estrechamente ligada con los árboles ancianos, por lo que estaba prohibido cortar este tipo de árboles y en caso de que fuera necesario, jamás debían llevarse a cabo sin un ritual previo. Los pasos específicos para este rito varían en las diferentes versiones y están sujetos a las respuestas que ella brinda, pero como mencioné, siempre se tendría que preguntar primero a la Madre Mayor, o de lo contrario la persona enfermaría, la mala suerte perseguiría al leñador y en algunos casos a la comunidad. Según se recoge en algunas versiones folclóricas, el leñador tendría que solicitarle permiso a la Madre Mayor de la siguiente manera: anciana, dame un poco de tu madera y yo te daré un poco de la mía cuando me convierta en un árbol. Las razones por las cuales uno querría hacerse con un poco de madera de estos árboles centenarios varían muchísimo. Pero lo que sí queda claro es el carácter sagrado que los antiguos pensaban que provenía del hada que se creía que residía en la planta. Por ejemplo, se pensaba que las hojas servían para proteger a una casa o a las personas de los espíritus malignos cuando se secaban, pudiéndose también llevarse colgada o colgar en la puerta de una casa. Por otro lado, se consideraba un buen augurio que un árbol anciano se encontrara cerca de una vivienda, ya que la proximidad del árbol a la casa protegería a la familia de las fuerzas de la oscuridad. Un aspecto interesantísimo sobre los árboles ancianos es que su presencia significaba o era toda una garantía de que podrías tener en múltiples circunstancias anómalas o incluso contacto con criaturas mágicas, creyéndose por ejemplo que el rey de las hadas o una comitiva férica se revelaría a cualquiera que esté sentado debajo del árbol en la víspera del solsticio de verano. Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado el video de hoy. Y como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna novedad del canal. Les habló su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.